Probablemente muchos de los que siguen este canal recordarán que en varios videos sobre la Tierra plana utilizamos diferentes calculadoras de curvatura, para así poder conocer la cantidad de metros ocultos de algún objeto en la distancia. Pero, ¿cómo funcionan todas esas calculadoras? Y es más, ¿cómo sabemos si dichas calculadoras están haciendo bien los cálculos? Pues bien, en este video vamos a deducir la ecuación mediante la cual se calcula la cantidad de metros ocultos por curvatura de un objeto en la distancia, según la distancia del objeto y nuestra altura. Por cierto, para este cálculo estaremos utilizando muchas cosas de las que vimos en el video pasado, por lo que si no lo han visto les recomiendo que lo hagan. Pero primero que nada, pasemos a ver cómo funciona esto del ocultamiento por curvatura. Bien, imaginemos que nos encontramos posados sobre la superficie terrestre, y supongamos que en la distancia hay un objeto cualquiera, al cual estamos observando. En este caso, un edificio. Ahora ilustraremos nuestro campo de visión, en color azul. E igual que en el video anterior, trazando una línea punteada desde nuestros ojos y tangente a la superficie de la Tierra, podemos identificar el horizonte, donde nuevamente vemos que más allá de este, y por debajo de la línea punteada, se encuentra una zona oculta por curvatura, en color rojo. Esta es una zona que no podemos ver, ya que la Tierra se interpone en nuestra visión. Ahora, ¿qué ocurre si el objeto se encuentra más cerca de nosotros? Pues si el objeto se acerca, podemos notar que una mayor porción de este es visible, o bien que su parte oculta disminuye. Si el objeto se acerca lo suficiente a nosotros, este se volverá completamente visible. De hecho, el objeto será 100% visible siempre y cuando este se encuentre más o igual de cerca que el horizonte. Por otro lado, si el objeto se aleja de nosotros, su parte visible disminuye, o lo que es lo mismo, la porción oculta aumenta, hasta que pasado de cierto punto, el objeto quedaría completamente oculto tras la curvatura de la Tierra. Sin embargo, si logramos elevarnos lo suficiente, podremos volver a ver el objeto. En resumen, la porción oculta por curvatura de un objeto aumenta con la distancia y disminuye con nuestra altura. Ahora pasemos al cálculo. Al igual que en el video anterior, supondremos que la Tierra es perfectamente esférica. Por otro lado, bastará con tomar una circunferencia con el mismo radio de la Tierra para hacer el cálculo. Volvemos a dividir nuestra circunferencia en 4 partes iguales, donde otra vez podemos notar que estas 4 líneas tienen un largo igual al radio de la Tierra. Nos quedamos ahora con la parte superior de derecha y la ampliamos para trabajar con esta. Una vez más, identificamos que estos lados tienen largo r, es decir, un largo igual al radio de la Tierra. Ahora imaginemos de nuevo que nos encontramos de pie sobre la superficie de la Tierra, mientras que en la distancia tenemos a nuestro objeto. Nuevamente podemos trazar la línea punteada e identificar el horizonte. Recordemos que más allá del horizonte y por debajo de la línea punteada se encuentra la zona oculta por curvatura. Reemplacemos nuestros ojos por un punto de color celeste y digamos que estos se encuentran a una altura h, de color verde. Aquí podemos identificar el ángulo beta del video anterior, y también podemos dibujar una línea recta de color celeste que va desde el centro de la Tierra hasta la base del objeto. Pero como la base del objeto se encuentra justo sobre la superficie de la Tierra, entonces esta línea tendrá un largo igual a r. Reemplacemos nuestro objeto por una línea genérica, donde la parte visible se encuentra en color verde, mientras que la porción oculta estará en color burdeo. Al largo de esta porción oculta lo llamaremos L, el cual es el valor que queremos encontrar. Y ahora, a la distancia entre nosotros y el objeto, la llamaremos D. Pero, ¿cuál es esta distancia? ¿Es esta? ¿Esta? ¿O quizás esta? Pues lo cierto es que no es ninguna de las que acabamos de dibujar. La razón de esto es que las distancias que enseñan los mapas o los programas como Google Earth y Google Maps están medidas sobre la superficie de la Tierra, y por lo tanto las distancias no pueden ser líneas rectas, pues la superficie de la Tierra es curva. De esta forma, la distancia entre nosotros y el objeto será en realidad un arco de circunferencia, de color rosa, al cual llamaremos D. Por otro lado, podemos notar que a esta distancia D la subtiende un cierto ángulo. A este ángulo, de color azul, lo llamaremos θ. También podemos notar que entre la porción oculta de nuestro objeto y la línea punteada se forma otro ángulo, de color naranja, al cual llamaremos gamma. Y finalmente, al igual que en el video anterior, trazamos una línea recta de color amarillo y de largo r desde el centro de la Tierra hasta el punto de tangencia entre la línea punteada y la superficie terrestre, donde se formará un ángulo recto entre nuestra línea amarilla y la línea punteada. Ahora, podemos identificar que aquí se forman 3 triángulos. El primero, en color morado, es el mismo que vimos en el video pasado,
El segundo, de color naranja, es un triángulo rectángulo donde los largos de sus lados son R más L, el cual es su hipotenusa, un cateto de largo R y otro cateto de largo desconocido. Y por último, tenemos un tercer triángulo, de color blanco, donde lo que nos va a interesar de este son sus ángulos interiores, los cuales son beta, teta y gamma. Sin embargo, para seguir con la deducción, deberemos hacer un pequeño paréntesis. Sabemos que la Tierra tiene un radio igual a 6.371 kilómetros, y por lo tanto, el largo de su circunferencia, es decir, su diámetro, es igual a 40.030 kilómetros. Pero además, al ser la Tierra una circunferencia, podemos dividir a esta en 360 grados. Sabiendo esto, podemos deducir las siguientes relaciones. Si la Tierra tiene un diámetro de 40.030 kilómetros, pero también podemos dividirla en 360 grados, entonces tenemos que por cada grado de circunferencia existe una distancia de 111.194 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, mientras que por cada kilómetro sobre la superficie terrestre hay aproximadamente 0.0089 grados. También podemos obtener estas mismas relaciones, pero usando radianes en vez de grados. Con esto, acabamos de obtener relaciones las cuales nos dicen qué tanta distancia sobre la superficie de la Tierra hay por unidad de ángulo, y qué tanto ángulo de circunferencia hay por unidad de distancia sobre la superficie terrestre. Sin embargo, estas relaciones nos dan valores constantes, por lo que para simplificar la escritura, vamos a decir que el número el cual relaciona la distancia por ángulo es igual a kappa, y así entonces, el número que relaciona el ángulo por unidad de distancia sería igual a kappa elevado a menos 1. Será muy importante que recordemos esto, pues lo usaremos más adelante. Ahora que sabemos la cantidad de ángulo de circunferencia por unidad de distancia sobre la Tierra, podemos deducir que el valor del ángulo θ es igual a la distancia d multiplicado por kappa a la menos 1. Para dejar esto más claro, hagamos dos ejemplos rápidos. Si la distancia d fuese igual a 111.194 kilómetros, entonces el ángulo θ sería igual a 1 grado. Recordemos que una de las relaciones anteriores nos decía que por cada grado de circunferencia habían 111.194 kilómetros, por lo que este resultado es correcto. Mientras que si d es igual a 40.030 kilómetros, el cual es el diámetro de la Tierra, entonces el ángulo θ valdría 360 grados, lo que es completamente sensato, pues estamos hablando de toda la circunferencia de la Tierra. Volvamos con nuestro triángulo de color blanco. Ya conocemos el valor de θ, el cual es d por kappa a la menos 1, mientras que por lo visto en el video anterior, beta es igual al arco seno de r sobre r más h. Y además, sabemos que los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180 grados, por lo que beta más θ más gamma es igual a 180, lo que es equivalente a decir que gamma es igual a 180 grados menos beta menos θ, o sea, gamma vale 180 grados menos el arco seno de r sobre r más h menos d por kappa a la menos 1. Cambiemos ahora al triángulo de color naranja. Usando las relaciones trigonométricas que vimos en el video pasado, podemos escribir que el seno de gamma es igual a r sobre r más l, y trabajando la igualdad podemos llegar a que l es igual a r sobre el seno de gamma menos r. Pero como ya conocemos el valor de gamma, tenemos que l es igual a la siguiente expresión, la cual es un poco larga por lo que no me molestaré en leerla. Mientras que en radianes tendremos esta otra forma para l. Y listo, acabamos de obtener la ecuación con la cual se calcula la porción oculta de un objeto en la distancia. Aunque obviamente esta ecuación es puramente geométrica, por lo que no está tomando en cuenta la refracción de la luz debido a la atmósfera. Por otro lado, y al igual que como mencioné en la oportunidad anterior, es muy importante que cuando hagamos un cálculo, las unidades de medida para las distancias sean las mismas. Además de que es necesario saber si la calculadora que usaremos se encuentra trabajando en grados o en radianes. Hagamos 3 ejemplos reales para ver cómo usar esta ecuación. Para los ejemplos, usaremos la ecuación donde los ángulos se miden en grados, así que la dejaremos anotada en la parte superior. Bien, primer ejemplo. Buenos Aires visto desde Uruguay. Los que siguen el canal desde hace más tiempo seguramente se acuerdan de esta observación. Para este caso, la distancia entre el observador y Buenos Aires era de aproximadamente unos 50.7 kilómetros, mientras que la altura de observación era de unos 20.7 metros. Usando estos datos en la ecuación que dedujimos, obtenemos que la cantidad de metros ocultos es igual a 93. Segundo ejemplo, Mallorca vista desde Barcelona. Este ejemplo también lo cubrimos en un video pasado, en el cual vimos que la distancia entre el observador y Mallorca era de unos 187.8 kilómetros,
mientras que la altura de observación aproximada era de unos 425 metros. Así entonces, obtenemos que hay unos 1023 metros ocultos. Y último ejemplo, Oahu visto desde Kauai. Para esta observación, la distancia aproximada entre el observador y Oahu era de 138.8 kilómetros, mientras que la altura de observación era de unos 63 metros, con lo cual obtenemos alrededor de 958 metros ocultos. Si lo desean, pueden verificar que todos estos resultados están correctos utilizando la misma calculadora de curvatura que hemos utilizado en videos anteriores. Ahora, para visualizar un poco mejor la ecuación que encontramos, vamos a graficarla en GeoGebra. Graficando L como una función de la altura y para una distancia fija de 50 kilómetros, obtenemos la siguiente curva de color cian, y tal como vimos al inicio, a medida que aumenta nuestra altura, la cantidad de metros ocultos disminuye. Sin embargo, aquí ocurre algo extraño. Como es de esperarse, en cierto punto los metros ocultos son iguales a cero. Pero pasado de ese punto, y a pesar de que nuestra altura sigue aumentando, los metros ocultos también comienzan a aumentar. ¿Cómo es esto posible? ¿Tiene sentido? ¿Acaso hicimos algo mal? La verdad es que los cálculos que realizamos están correctos. El verdadero problema es que para deducir la ecuación nos basamos en una suposición muy importante, la cual es que la porción oculta del objeto existe. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Pues si volvemos a nuestra ilustración de antes, podemos ver que el largo L efectivamente existe. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto. Es decir, puede que el largo L no siempre exista. Tal y como vimos al principio del video, esto puede pasar porque el objeto se encuentra muy cerca de nosotros, o bien puede pasar porque nuestra altura es la suficiente como para poder observar la completitud del objeto. Vamos a visualizar este último caso. Podemos ver que si aumentamos nuestra altura, el largo L disminuye, y si incrementamos lo suficiente nuestra altura, el objeto que estamos observando quedará justo en el horizonte, por lo que será completamente visible. Este es el punto de la gráfica donde los metros ocultos son iguales a cero. De hecho, si nos elevamos aún más, el objeto que estamos viendo seguirá siendo completamente visible, pues el horizonte quedaría detrás de este. Pero aquí es evidente que el largo L no existe, y por lo tanto, la ecuación que encontramos no tendría sentido en este caso. Entonces, si queremos que nuestra ecuación funcione correctamente, tenemos que asegurarnos de que el largo L exista, para lo cual el objeto que estamos observando debe encontrarse más allá del horizonte. Pero, ¿cómo sabemos si lo que estamos observando se encuentra más lejos que el horizonte? Bueno, calculemos la distancia al horizonte. Volvamos con nuestra ilustración de antes, y borremos algunas cosas que no nos serán de utilidad. Una vez más, notamos que aquí se encuentra el triángulo rectángulo del video pasado. Ilustremos ahora, en color blanco, nuestra distancia al horizonte. A esta distancia la llamaremos dh. Nuevamente, esta distancia deberá estar medida sobre la superficie de la Tierra, pues la distancia entre nosotros y el objeto observado también la medimos de esta forma. Y por último, anotamos de color rosa el ángulo que subtiende a la distancia dh. A este ángulo lo llamaremos omega. Si ahora recordamos que aquí hay un triángulo rectángulo, sabemos entonces que sus ángulos interiores deben sumar 180 grados, pero ya hay un ángulo de 90 grados dentro del triángulo, y por lo tanto tendremos que beta más omega es igual a 90 grados, lo cual implica que omega es igual a 90 menos beta. Pero como ya hemos visto antes, beta es igual al arcoseno de r sobre r más h, y así omega sería igual a 90 grados menos el arcoseno de r sobre r más h. Por otro lado, ya conocemos la relación entre la cantidad de distancia por unidad de ángulo sobre la superficie de la Tierra, es igual a kappa, y como ya conocemos el ángulo omega, entonces la distancia que subtiende este ángulo sobre la superficie de la Tierra será igual a omega multiplicado por kappa. Es decir, dh es igual a 90 grados menos el arcoseno de r sobre r más h, todo eso multiplicado por kappa. Y con esto acabamos de encontrar la distancia al horizonte. De hecho, si vamos a nuestro gráfico y hacemos el cálculo para encontrar la distancia a la que se encuentra el horizonte en el extremo donde los metros ocultos son iguales a cero, y para el cual la altura es de unos 196 metros, encontramos que la distancia al horizonte es justamente la distancia del objeto, es decir, 50 kilómetros. Incluso puede que alguna vez hayan escuchado que el horizonte se encuentra a 5 kilómetros de distancia. Y aunque obviamente esto no siempre es cierto, si aproximamos la altura de un humano a 2 metros, entonces encontramos que el horizonte se encuentra prácticamente a 5 kilómetros de nosotros. Pero volviendo a lo que nos importa, así hemos encontrado entonces que la ecuación para la porción oculta L solo la podremos usar cuando la distancia del objeto sea mayor o igual a la distancia al horizonte, o sea, cuando d es mayor o igual a dh.
Si aplicamos esta condición en la gráfica de GeoGebra, obtenemos en color burdeo la siguiente curva, donde podemos ver que una vez más los metros ocultos se hacen cero en cierto punto, y estos siguen siendo igual a cero cuando la altura sigue aumentando, que es lo que ocurre en la vida real. Sin embargo, esta gráfica solo está en función de la altura, cuando la expresión que encontramos no depende únicamente de esta, ya que la distancia del objeto también va a ser relevante para el cálculo. De esta forma, podemos decir que L es una función de D y de H, o sea, una función de dos variables, la cual tiene la siguiente forma. Sin embargo, una función de dos variables no puede tener un gráfico de dos dimensiones como el que vimos antes. Para una función de esta naturaleza, el gráfico debe ser tridimensional. No obstante, un gráfico de tres dimensiones es un poco más difícil de interpretar, por lo que prefería hacer un gráfico bidimensional. Pero para los más curiosos, el gráfico en tres dimensiones de la función L se ve como algo así. Así que para resumir, si la distancia del objeto que estamos observando es mayor o igual a la distancia entre nosotros y el horizonte, podemos utilizar la ecuación que ya encontramos para calcular su porción oculta. Mientras que si la distancia del objeto observado es menor a la distancia al horizonte, entonces por defecto la porción oculta será igual a cero, lo cual es lo mismo que decir que todo el objeto será visible. Y con esto finalizamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente.